noches, país. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa del día de hoy de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social, con la emisión ya número 469, más de 8 años ininterrumpidos en la televisión argentina. Gustavo, ¿cómo va? ¿Cómo les va a todos ustedes? Bueno, realmente un placer compartir un nuevo programa. Como siempre vamos a hacer abordajes de distinta índole. En el programa del día de hoy, en el primer bloque, vamos a hablar de salud. Y cuando hablamos de salud siempre le damos toda la profundidad que merece, con dos referentes del área de la salud. En primer lugar me refiero al doctor Pedro Zubizarretas, que es jefe de oncología del Hospital Garrahan. El Garrahan, fíjense la importancia que tiene como hospital, obviamente un referente en el mundo de lo que es la pediatría y un tema tan sensible como la oncología. Bueno, y él nos va a hablar toda la relación que existen entre los tóxicos ambientales y el cáncer. Pero para descontracturarnos un poco, vamos a hablar de salud, obviamente. Está la doctora Batán, pero viste, ¿te suena ahí la obra de teatro Toc Toc? ¿Cómo? Trastornos obsesivos compulsivos. Bueno, sobre el TOC, no Toc Toc como la obra de teatro, nos va a hablar la doctora Batán, ¿no? Exactamente, con ella vamos a hablar de fobias y trastornos de ansiedad. Cómo uno está ligado a otro, ¿no? Y también cómo se puede trabajar desde, obviamente, la medicina y desde la psicología respecto a mejorar esas fobias o esas grandes ansiedades que tenemos, que muchas veces nos llevan a tener esos grandes temores, que hasta a veces uno dice, bueno, pueden ser o no infundados, pero se lo vamos a preguntar a la profesional en un ratito nada más. Sí, la verdad tengo una serie de interrogantes. ¿Cuáles son los trastornos obsesivos compulsivos? Y me imagino que usted ahí atrás de la pantalla estará diciendo, ¿tengo alguno de estos? ¿Qué características tiene cada uno, no? Y eso no tenemos alguno, por ejemplo, con las llaves. Yo voy a confesar uno con las llaves. Salgo, vuelvo y digo, cerré, no cerré, cerré, no cerré. Bueno, vamos a ver eso cuando se potencia, qué es lo que pasa. Pero en la segunda parte del programa vamos a vincular dos temas. Un tema relacionado con la cultura y nos acompaña Carla Algeri, que es directora del Polo Bandoneón. Y ella trabaja muchísimo en los temas de inclusión. Algo pero tan sensible. Temas de inclusión tanto en la Ciudad de Buenos Aires y también está haciendo tareas interrelacionadas con Provincia de Buenos Aires. Todo eso nos va a manifestar acá. Y también nos acompaña un referente de lo que son las tecnologías, las nuevas tecnologías aplicado al conocimiento humano y aplicado a la resolución de problemas y de conflictos. Es el doctor Alberto Elizabetsky, es director de ODR Latinoamérica. Con él vamos a estar hablando justamente de lo que dice Gustavo, ¿no? Las nuevas tecnologías. Interpretamos, entendemos a qué denominamos como nuevas tecnologías, cómo convivimos, cómo nos adecuamos, cómo nos adaptamos también a estas nuevas tecnologías. Bueno, todos estos temas los vamos a desarrollar con los diferentes profesionales el día de hoy aquí en Proyecto Federal. Y ya le decimos las vías de comunicación. Si quieren mandarnos un mensaje al WhatsApp sería al 116-137-2247. O también nos puedes escribir a través de nuestro email para las preguntas, dudas, inquietudes que tengas para con nuestros profesionales a proyectofederal@gmail.com. Rapidito, ¿te parece? Conocemos las instituciones que nos auspician. Quédate ahí porque un programa hoy sí para alquilar balcones. Ya estamos. Ahí vamos, Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820. Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA.
apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar. Y ahora sí, comenzamos acá en Proyecto Federal, hablando de temas oncológicos con el jefe de oncología del Hospital Garrahan, el doctor Pedro Zubizarreta. Pedro, muchas gracias por estar en el programa. Gracias por venir. Bueno, tiene un bagaje de conocimientos muy amplio, pero yo quiero adaptar al lenguaje científico académico al día a día que nos pasa en la calle. Cuando vos decís tóxicos ambientales, y los tóxicos ambientales, algunos son generadores que vienen de la misma naturaleza y otros generados por la propia acción del ser humano, ¿no? Así es. Tóxico es una palabra que indica que es una sustancia que está produciendo eventualmente un perjuicio al organismo. También depende de la cantidad de la exposición. Si uno toma 30 litros de agua, puede intoxicarse con agua, que es o sea que todo depende también de la dosis y a qué cantidad de esa sustancia uno se expone, o el organismo. Un poco la idea era hablar más en relación a lo que los tóxicos o las sustancias que pueden desencadenar o contribuir al desencadenamiento de la enfermedad maligna, claro. Sí, para aclarar, los 30 litros de agua no generan cáncer, ¿no? No. No. Por las dudas, porque tal vez uno se muere de edema cerebral, pero no de cáncer. No, ¿de qué patología puede morir uno? No, digo, si uno toma esos 30 litros de agua, porque los riñones tienen un límite para eliminar agua. Es así. Entonces, si uno se intoxica con agua, muere con edema, digamos, edema cerebral. Doctor, a ver, para comenzar con este tema, ¿no? Sabemos que hay muchísimos tóxicos con los que convivimos diariamente, porque es así. La polución, por ejemplo, de los autos, de los camiones, a través obviamente de ese humo negro que lanzan, ¿puede ser que sea uno de los más perjudiciales? Sí, los más perjudiciales en realidad todo tiene que ver con la cantidad del volumen al que uno se expone y también su bagaje genético, porque no todos estamos predispuestos a padecer las mismas enfermedades. Es decir, que esa interacción entre lo que somos nosotros, nuestro organismo, con nuestro bagaje genético y el medio ambiente, eso es lo que finalmente hace o no desencadenar la enfermedad maligna o el cáncer. Y la falta de control de nuestro organismo sobre ese desarrollo celular alterado o fuera de control. Ahí justo vinculado con la polución estamos viendo algunas imágenes, ¿no es cierto? Sí, los vapores pueden tener metales pesados en su diseminación o el polvo que levantan. El plomo de esa manera se puede vehiculizar, infinidad de tóxicos mediante el humo y los vapores. Ahora, los escapes de algo muy usual y a los que estamos muy expuestos de los motores diésel, tiene un potencial cancerígeno importante que fue hace poco revalorado por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer y fue elevado de categoría. Es algo que es bastante usual, tenemos un garage con auto diésel y por ahí estamos expuestos a una concentración peligrosa mayor de vapores. Que un auto naftero. Sí, ahora tienen catalizadores y filtros, pero de todas maneras no siempre eso está bien controlado y los escapes no siempre tienen los filtros adecuados. Estamos viendo una serie de imágenes y sabes que, Luis, vinculado con las imágenes, acá tenemos una que, bueno, obviamente no sé, creo que no es en nuestro país, el tema de los basurales, ¿sí? El tema de los basurales. ¿Se genera un contexto cancerígeno a partir de ahí? Los basurales concentran desperdicios y sobre todo potencialmente metales pesados desde las pilas, los distintos productos que tienen metales que se van degradando en el lugar, filtran el suelo y contaminan las napas de agua, que son las que pueden vehiculizar a distancia y se hacen superficiales, y si se consumen esas aguas estamos expuestos, digamos, a esos tóxicos que también, digamos, los basurales a veces se queman, también se puede vehiculizar los productos tóxicos de diferentes maneras, ¿no? O sea que cuando se quema un basural, que uno piensa, bueno, a partir de la quema va a haber un mejor equilibrio, en definitiva esa quema está perjudicando la quema tu nunca salud. es una buena solución porque los lleva a la atmósfera y eso los expone, digamos, a una diseminación mayor. Por eso también fumigar por vía aérea, digamos, es un procedimiento totalmente inadecuado y contraindicado
para fumigar, si uno tiene que aplicar un tóxico, conviene hacerlo en el lugar preciso donde debería actuar y no a la atmósfera. Me suena, lo que estás comentando ahora, me suena al tema del glifosato, ¿no? Bueno, los agrotóxicos es algo muy en boga porque nuestro país particularmente está expuesto ahora por el monocultivo al cual nos fueron, metiendo el uso de glifosato como herbicida acompañando a la soja transgénica, que es resistente a ese tóxico y por lo tanto el tóxico mata todo lo demás y deja crecer la soja. Doctor, ¿qué pasa con la gente, ¿no? Que por ejemplo, a ver, vive en zonas, a ver, vamos a los dos puntos. En base a esto que dice usted, vive en zonas donde, bueno, justamente hay cultivos, dentro de estos cultivos se utiliza este tipo de agroquímico, pero también está el otro extremo de personas que viven en un sector lindero, por ejemplo, al riachuelo, y que también están expuestos cotidianamente a una emisión de gases totalmente diferente. ¿Cuáles son las similitudes y cuáles las diferencias entre estos dos? Todo dependerá de a cuánto se expone cada ser humano, digamos, ¿no? Es difícil decir el del riachuelo está más o menos expuesto que el que por ahí está permanentemente manipulando glifosato. También el glifosato no está del todo establecido, digamos, la exposición hasta dónde, hasta cuándo. Sí, la agencia internacional lo elevó de categoría también a principios del año pasado. Y el hecho es el uso masivo, por eso se transforma en un tóxico ambiental, porque expone una gran cantidad de personas a una situación que esté tan diseminado su uso, ¿no? Claro. Ahora, la industrialización del campo no va solamente de la mano de los agrotóxicos y los químicos. También la acumulación de grano en condiciones precarias, y las silobolsas es un ejemplo muy actual, favorece por humedad, temperatura y contacto de roedores la contaminación con hongos en superficie del grano. Bien. Los hongos producen aflatoxinas, que son los tóxicos más poderosos. ¿Cómo se llaman? Aflatoxinas. Aflatoxinas. Tóxicos de los hongos. Vamos a hacer un repaso de lo que nos comentó el doctor hasta ahora, ¿no? Pues ya fue agregando una serie de datos. Vos hiciste una analogía entre el campo y la ciudad, ¿no es cierto? Entonces dijimos, en la ciudad, uno de los ejemplos son la polución a través de los autos. En una época cuando se quemaba basura, ¿no? Estoy hablando obviamente 20, 25 años atrás. Por otro lado, en lo que sería en el conurbano, ¿sí? El tema de los basurales, ¿sí? Y los ríos que pasan cerca de los basurales. En otro escenario, en el escenario del campo, sería el tema de los glifosatos. Y agregó un dato, la verdad, muy pero muy interesante, que el tema de los silobolsa también puede generar un contexto cancerígeno. Sí. La aflatoxina está en categoría 1 del IARC, o sea, de las más peligrosas y las comprobadamente producen cáncer. Es un tóxico que aparte cuesta trabajo degradar, o sea, es muy estable y contamina sobre todo el maíz y el maní, pero también lo hace sobre la soja. Sobre la soja o sea, aparte puede transmitirse, si animales forrajean, digamos, con este grano, pueden también pasar a la leche, por ejemplo, o a los tejidos animales. O sea, a ver si mal no interpreto, doctor, y también para que la gente que nos está viendo desde el resto del país interprete. La silobolsa tiene más perjuicios que beneficios, porque uno, hasta donde conoce y por lo que obviamente se ha difundido... Voy a ser de mediador entre los dos. ¿Perjuicios, beneficios con respecto a qué? A la salud, no estamos hablando de la salud, por supuesto. Bien. No, claro, el almacenamiento, cuanto mejores sean las condiciones, menos posibilidades de que se contaminen con hongos el grano y que por lo tanto se generen estas toxinas. Las silobolsas son un elemento precario del almacenamiento, se amanece en el mismo campo, queda la bolsa y expuesta a que los roedores la rompen por debajo, a humedad y calor. Cuanto más tiempo transcurre, más riesgo hay de que... Sí, aparte levanta una temperatura impresionante. Exactamente. Bueno, para cerrar, ¿alguna recomendación, doctor? No, tenemos que ser cada vez más conscientes de que estamos expuestos a todas estas sustancias y tanto en nuestros domicilios, porque esto es común de ver también que es más fácil a veces desmalezar con glifosato que con una bordeadora o con un elemento de corte de pasto. Sí. Y es común que los mismos, los que están con la posibilidad de tener a mano el material herbicida, usan en proximidad de chicos en sus propios domicilios, alrededor de lugares de canteros y demás, de manera totalmente desaprensiva. Esto como ejemplo, pero digamos, tenemos que tener la conciencia de ir descubriendo en nuestras vidas
dónde nos exponemos y dónde no. Cuanto más seamos dueños de nuestro propio ambiente, más dueños de nuestra salud vamos a ser. Vos hiciste, Pedro, una referencia a todo, bueno, a las distintas circunstancias que se presentan. Sos jefe de oncología del Garrahan. Contanos un ejemplo, obviamente no te pedimos nombre y apellido, pero un ejemplo de situaciones oncológicas que se te han generado vinculados a estos factores ambientales ahora, en estos días. Sí, siempre es difícil determinar que una enfermedad... sí, no es directamente proporcional, porque hay que hacer estudios muy particulares y no siempre tenemos todos los recursos epidemiológicos para certificar que el cáncer es especialmente por este mecanismo, esta sustancia a la que fue expuesto. Todos nosotros estamos expuestos. No es que haya más incidencia de cáncer infantil en la Argentina. Sí. Por ahora, por suerte, no es así. Esperemos que no lo sea. Es simplemente la conciencia que nosotros tengamos de que nos demos cuenta de que tenemos que estar atentos y evitar las exposiciones y mejorar nuestras condiciones de vida y de industrialización, que según que no nos impongan todas estas reglas y esta exposición a tóxicos sin nosotros decidir o tener injerencia. Nosotros en el hospital, una cosa que está muy relacionada es el cáncer de piel. Sí. Si bien el melanoma en Argentina no está tan... por ejemplo, en Inglaterra es el doble de la Argentina. Sí. Igualmente es raro en pediatría, se ve en edades mayores. Probablemente los ingleses tienen posibilidades de veranear más en lugares soleados y son más blancos que nosotros. Y eso les hace desarrollar más. Pero son ejemplos, digamos, de toxicidad ambiental de la cual nosotros también nos tenemos que proteger. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por estar. Gracias por haber venido. Bueno, muy amable. Bueno, y pasamos acá a la otra parte del estudio. Nos acompaña la doctora Alejandra Batán. Estás muy seria hoy, Alejandra, ¿eh? ¿Será el calor? ¿Será...? Puede ser. Puede ser. Bueno, a ver, trastornos obsesivos compulsivos. Bueno, es un trastorno de ansiedad. Sí. Que está caracterizado por obsesiones y compulsiones. Sí. Ustedes preguntarán qué serán las obsesiones y las compulsiones. Vamos a dar claramente algo sencillo. Una obsesión es una idea que se nos penetra en nuestra mente y no la podemos sacar. Sí. Y una compulsión es aquel acto mental o motor para tratar de neutralizar esa idea. ¿Sí? Entonces, eso es, por definición, el trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, como ejemplos de ideas obsesivas, las más frecuentes, el temor a contaminarse, aquellas de contenido de la sexualidad, de la religiosidad, de la acumulación de objetos. Y las compulsiones serían aquellas cosas que hacemos o pensamos para tratar de neutralizar esos temores a contaminarnos, por ejemplo, lavarnos muy frecuentemente las manos, rezar, escribir, repetir frases. ¿Eso qué es? Esa es la compulsión. Es la compulsión. Claro. Para neutralizar. Ahí tenemos una placa, vemos la primera, repasamos de lo que comentaste ahora. Acá la placa dice trastornos de ansiedad. Sí, contanos un poco. En términos generales... Primero, trastornos de ansiedad generalizada, te lo leo por si no quieres saberlo, temores excesivos, ansiedad anticipatoria, hipervigilancia, inquietud psicomotriz, palpitaciones, sudoración durante un largo periodo de tiempo. Este es el primer detalle del tipo de trastorno de ansiedad. Claro. El segundo, trastorno de angustia o pánico. O pánico, bueno, está dentro de los trastornos de ansiedad. El trastorno de pánico es aquel temor excesivo, irracional, como todo temor, por ejemplo, a que nos pase algo mientras vamos en el auto, mientras nos trasladamos de un lado a otro. Y eso se caracteriza por un gran temblor, una falta de aire, sensación de muerte. Obviamente no es que uno se va a morir, pero a la persona le parece que sí. Bien. Estando en una de esas situaciones le puede suceder algo malo. A ver. Que no dura más de 10 minutos. Claro, a mí me ha pasado, y como vos lo has contado con el tema de la llave... Ya vamos a preguntar, tenemos muchas preguntas para hacer. El mío creo que es el más lógico, no sé si el más lógico. Él le pone atenuantes es mucho más común. ¿Sí? El mío es el tema del avión. Sí, yo es otro muy frecuente. No tengo problema en volar, subo al avión. Pero, obviamente, tengo que viajar o sea, cuando va al avión, entonces, con algún tipo de ansiolítico para poder hacerlo. Pero eso es un trastorno específico de fobia, ¿eh? No es un pero por eso no deja de ser una fobia. Sí, es una fobia. No deja de ser una fobia. Sí. Teníamos ahí en la placa, teníamos las fobias y por último así repasamos los 4 conceptos, a ver si podemos ver la placa nuevamente, mientras que colocan la placa. Entonces, hablando de fobias, ¿qué tipo de fobias
fobia. Y las fobias más comunes a los animales, a los Ahí la tenemos. insectos. Sí. Esas son las más comunes. Las más comunes, Sí, son las más comunes Bien. hoy en día. Y por último, la el trastorno obsesivo compulsivo. Claro, del que hablamos recién. que Bien, se caracteriza pregunta, ya con el primer abordaje que hiciste, yo dije, acá no se salva nadie. Y no, ¿Sí? no salvamos nadie, porque No se quien salva no nadie. tiene... Claro que la ansiedad normal Sí. es lo esperable. Ahora, si eso nos deteriora nuestra calidad de vida, ya estamos en presencia de un trastorno. Entonces, primera señal de alerta temprana que nos afecte nuestra Nuestra calidad vida de cotidiana, ya sea lo laboral, lo social, Ahí tenemos lo una familiar. foto que marca cuando uno está psicopateado, ¿no es Claro, cierto? claro. Ya esa foto marca de alguna manera, me están persiguiendo de todos Sí, lados. mis temores internos. Sí. Ahora, uno puede convivir con las fobias, con este tipo de trastornos, y si es tratable cuando por ahí tienen un grado de cierta gravedad o mayor, llamémoslo. Claro, porque... ¿Cómo se maneja, no? Porque uno va a tener que aprender de todas maneras a convivir Sí, con eso. uno tiene que convivir, pero de todos los que dijimos, el que es más grave dentro de todos los cuadros de ansiedad es el TOC. El trastorno Porque eso ya obsesivo forma compulsivo. parte casi de la personalidad del sujeto. Bien. Entonces eso lleva por ahí un poquito más de tiempo y un tratamiento más largo, pero se puede mejorar. Tratamiento El más resto- largo, cuando decís tratamiento más largo, ¿incluye medicación o es sin medicación? Sí. Todos los trastornos de ansiedad se pueden tratar con fármacos y con terapias. Claro. La más indicada Tengo una pregunta inocente. ¿Y algunas actividades físicas no ayudan de alguna Sí, manera a neutralizar los todo fármacos? lo que dé bienestar a la persona ayuda, todo, absolutamente todo. Lo que no dañe y ayude a la persona, ya sea hacer gimnasia, hacer yoga, lo que le guste, eso no va a perjudicar para nada Por y ahí va mi pregunta. favorece... No, como canalizador, ¿no es cierto? Sí. Pero lo que quería recalcar que dentro de lo que es terapia, la que anda muy bien para este tipo de fobias Sí. es la terapia cognitiva, que está tan de moda ahora y que se trata de sensibilizar a lo que uno tiene el temor, ¿no? Claro. Mediante ¿De qué se recursos trata? psicológicos. ¿Cómo es el mediante proceso? recursos psicológicos, por ahí se les pone a una persona mediante imágenes, y se va obviamente hablando, y es una técnica. Es una técnica que se aborda de esa manera. Pero se desensibiliza a la persona y pueda poder llevar una vida normal y enfrentarse a eso que le tiene temor y que no le genere tanta ansiedad. ¿Cuál es uno de los TOC que tal vez te ha tocado a vos tratar y que has dicho, este es uno de los TOC más complejos o complicados de poder tratar con un paciente? Lo que quería comentarles es que no es tan frecuente. Entre el 3 y el 4% de la población está afectada por todos los trastornos de ansiedad, o sea que el TOC es un poquito menor. Claro. No podría decir que había alguno, pero sí lo que es muy frecuente y que está tan de moda en los programas que vemos, el trastorno de acumulación. Eso es un TOC severo. A ver, esas trastorno personas de acumulación. Sí, esas personas que acumulan objetos, cosas inservibles y que después no les permite llevar la vida normal, Claro. que ocupan de tal forma su vivienda que después no acabe lugar para ellos Claro, mismos. que no lo voy a tirar por lástima a... Exacto, o por temor a que me pase Claro. algo, porque esto está relacionado también un poco con el pensamiento mágico. Sí. Superstición. La superstición, el pensamiento mágico, no me despego de este objeto porque me va a pasar Y cuando algo. vos dijiste, porque también vuelvo a repreguntar porque se puede Sí. interpretar mal. Vos en un momento esbozaste aquellas personas que rezan. Sí. A ver, cualquiera sea No, el credo, pero, para fortalecerse, ¿de acuerdo? Un hindú, israelí, un hebreo, un judío, un protestante, un católico apostólico romano, distintas, rinden su culto. Eso es un marco normal dentro de la práctica religiosa. sí, claro. ¿Cuándo sería Y una cuando- situación donde se plantea... Cuando esa persona está obsesionada con la idea religiosa, Sí. cuando le insume mucho tiempo de su día, más de 1 hora por día. En algunas religiones eso obviamente es normal, Correcto. pero cuando se deteriora y que esa persona siente que se está deteriorando su calidad de vida. Bien. Porque recordemos que el TOC es algo que a la persona le molesta, no es algo que no... es algo del que se quiere despegar y de hecho trata de despegarse mediante todas estas compulsiones que hace, Pero estos se siente rituales. obligado a hacerlo, ¿no? Claro, porque es como para neutralizar esas ideas que le molestan. Es algo que le molesta mucho. Claro. Bien, bueno, la verdad muy pero muy claro. Recomendaciones y cerramos la nota con la doctora Alejandra Batán, médica psiquiatra.
Estos tipos de trastornos tienen inicio temprano, Sí. generalmente en la niñez y adolescencia. No se extienden más allá de los 35 años. Entonces, Así los que la padres- consulta temprana Bien, es buena, importante. es importante. Y después hay un montón de terapias como para llevarlas adelante. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, la verdad. Alejandra, por haber Alejandra, venido, muy importante, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ahora sí, si te parece, muchas gracias nuevamente. Vamos un corte y continuamos con más Proyecto Federal. No se pierdan la segunda parte, porque vamos a hablar de cultura, de inclusión social y de nuevas tecnologías aplicadas al servicio del cliente. Ya venimos.